con el Excel abierto o con una hoja y con un papel para hacer algunos cálculos. ¿Tienen todos hojas y papel y calculadora o Excel a mano? Sí. ¿El resto de las compañeras y compañeros? Sí. Bueno, la clase de hoy la titulamos Análisis de tablas de contingencia, la lógica del control de variables. Vamos a ver sobre todo la idea de la lógica del control de variables. Nosotros comenzamos la clase anterior analizando tablas bivariadas. Y una primera pregunta que es muy importante antes de comenzar la clase de hoy. En el análisis de tipo de tablas bivariadas, ¿qué tipo de variables se ponen en relación? ¿Variables con qué nivel de medición? Ordinales y nominales. Excelente respuesta. ¿Cómo es tu nombre? Emilia. Bueno, muy bien la respuesta. Muy bien, Emilia, excelente. En las tablas bivariadas se ponen en relación variables nominales y ordinales. Este es un tema, como dijimos en la clase anterior, es un tema clave de sociología, porque la sociología suele trabajar con variables nominales y ordinales. Esta es una expertise en análisis de tabla de contingencia en el que las sociólogas y los sociólogos tenemos mucho que decir, más que, por ejemplo, que los economistas. Nosotros trabajamos más con tablas de contingencia por el tipo de variables que solemos utilizar. Bien. Cuando nos enfrentábamos a una tabla de contingencia o antes de armar una tabla de contingencia, ¿qué hacemos las sociólogas y los sociólogos? ¿Cuál es el primer paso para analizar una tabla? Elegir la variable explicativa. Sí, elegir una variable independiente y cuál va a ser la dependiente. Pero eso uno define cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente en base a qué. A una hipótesis. En base a una hipótesis de trabajo. Perfecto, excelente. Así comienza el análisis de las tablas bivariadas. Construimos hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son conjeturas acerca de cómo funciona la realidad. Son conjeturas, son afirmaciones tentativas de cómo nosotros creemos que funciona el mundo, la porción del mundo que queremos estudiar. ¿Está bien? Bien. Veamos este ejemplo. ¿Lo están viendo todos? Sí. ¿Todas? Sí. Decidimos hacer un ejemplo para la clase de hoy sobre un tema que en la actualidad es un tema es un tema central, que es la discriminación étnica racial y los crímenes en Estados Unidos. Entonces, hemos tomado un ejemplo del libro de Agresti y Feinlein de 1997. Este es un análisis de los juicios de la Corte sobre homicidios en Florida entre 1987 y 1991. Florida... Bueno, quiero, viendo el ejemplo, hacer un comentario que viene muy bien para este contexto, ¿no? Donde justamente en Estados Unidos está lleno de rebeliones por el tema de la violencia policial contra los afroamericanos, digamos, para que vean un poco también el sentido de lo que dijo Pablo de la relevancia del análisis de variables categóricas para la sociología, o sea, ahora lo vamos a desarrollar y van a entender quizás lo que estoy diciendo, pero es como que son temas muy relevantes y hoy en día más que nunca, digamos. Estuvimos planeando mucho la clase con Rodolfo porque decíamos, bueno, ¿qué ejemplo podemos dar? Y decíamos, bueno, vamos a llevarle a las chicas y chicos un ejemplo de algo que justo está en la actualidad en el debate público, que son afortunadamente las rebeliones y manifestaciones masivas en el mundo contra la discriminación étnico-racial.
Pero entonces nosotros tratamos de buscar un ejemplo en donde, a ver si esto se ponía de manifiesto, la discriminación étnico-racial, y cómo las instituciones policiales y judiciales influyen en este tema. ¿Qué tenemos en este primer cuadro? Tenemos origen étnico-racial del defendido y si fue condenado a pena de muerte o no. Estas son dos variables. Primer pregunta, ¿cuál es el nivel de medición de estas dos variables? Origen étnico-racial del defendido y pena de muerte. Nominal. Nominal. ¿Cómo? Nominal. Nominal, excelente. ¿Nominal las dos o nominal una? Las dos. Excelente, muy bien, música para nuestros oídos. Esto viene muy bien. Bien. Primer pregunta de parcial que hacemos siempre con Rodolfo. Nosotros le dimos ahora este primer cuadro así. ¿Ustedes pueden interpretar los resultados de este cuadro de este modo? No. No. Hay que Solo sacarlo. contestan tres. ¿Qué dice el resto? No estamos escuchando al resto. Yo no lo veo en el chat. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dicen los otros compañeros? Que no se puede interpretar sobre absolutos. ¿Se pueden leer los absolutos? El tema es que no puede está sacado. interpretar sobre absolutos. ¿Cómo? Que no se puede interpretar sobre los absolutos. Necesitamos los porcentajes. No, porque no están los porcentajes. Sí o sí tenés que sacar los porcentajes para interpretar. Muy bien, muy bien. Porque volvemos al capítulo. Richey es como nuestra Biblia. Podemos salir a hacer militancia. Bueno, no salgan mucho, pero pueden hacer una militancia virtual a través del capítulo 1 de Richey. Es el criterio de imaginación estadística y es poner la parte sobre el todo. Nosotros, cuando uno ve absolutos, no sabemos si 236 implica más que 128, porque no sabemos sobre qué todo. Es la parte sobre qué todo. Entonces, la parte sobre el todo, cuando trabajamos con variables nominales y ordinales, lo hacemos a través del cálculo de porcentajes. ¿Está bien? Entonces, comiencen ustedes a hacer este ejercicio. Postulen cada uno para sí mismo una hipótesis de trabajo, escríbala y calculen los porcentajes. Les damos 5 minutos. Vamos. Es re poco 5 minutos. ¿Cómo? 4. Sí. Bien, le 4 damos minutos. 4 minutos. ¿Qué dice Lucía ahí atrás? ¿Hay efecto o no hay efecto? ¿Cómo, Rory?
¿Qué dice Lucía atrás tuyo que se escucha? ¿Que hay efecto o no hay efecto? Lucía padeció un poco la realización de este ejercicio. Nada, pero está entretenida, está jugando. Ah, bueno. Ella se inclina porque hay efecto. Vamos, Lu. Hija de sociólogo, che. No hay caso. Sí. Esperemos que sea química. Que sea lo que quiera. Sí. ¿Y Vicky? La mandamos a ir a dar una vuelta, está con la mamá, salió un poco a tomar un poco de aire. Bien. ¿Alguien terminó? ¿Algún compañero o compañera? Sí, creo que sí. A ver, otro compañero, porque Julia, vos ya participaste y veo que seguís la clase, pero quiero abrir un poco también la palabra, a ver si otros compañeros y compañeras también nos siguen. ¿Otros terminaron? Digan, yo no veo el chat, ¿vos lo ves, Rory? Sí. No puedo porque estoy, apenas con el teléfono mal conectado a un enchufe y no lo puedo tocar, así que yo estoy viéndolo todo, pero no puedo leer el chat. Igual nadie contestó por el chat por el momento. Joaquín, ¿estás ahí? Sí, estoy, todavía nadie puso nada en el chat. Bueno, a ver. Vamos, chicos, chicas, vamos que tenemos que avanzar, si no, no vamos a terminar de ver el ejercicio. Cuando terminen, alguno, además de Julia, por favor, pónganlo en el chat. Así seguimos. Yo terminé también. Vamos. 2 de 43 somos mayoría, así que avanzamos. Ahí terminé yo también. Bueno, ¿quién se anima a decir en voz alta la hipótesis? ¿Alguien quiere leer la hipótesis? Chicas, chicos. Hola, hola. ¿Lo digo? Sí. Van a haber más personas de origen afrodescendiente condenadas para pena de muerte. Bien. Está bien la hipótesis de trabajo. Ahí podés hacer una hipótesis. La probabilidad de ser condenado a pena de muerte es mayor en la población de origen afro, ¿no? Pueden jugar con la idea de la probabilidad. El cálculo de un porcentaje es una probabilidad. ¿Está bien? ¿Nos siguen, chicas y chicos? Sí, sí. Bien, la hipótesis. ¿Cómo calcularon los porcentajes? Me dio lo mismo. ¿En sentido de las filas o de las columnas? Filas. Bien. ¿Y quién hace una lectura en una proposición? Hagan una lectura, por favor. Hay más personas, hay un 4,8% de la población blanco europea que está condenada a la pena de muerte en comparación a un 2,5% de la población afrodescendiente que está condenada a la pena de muerte.
Por lo tanto, es mayor el porcentaje de personas de origen blanco europeo que están condenadas a muerte en comparación a la población afrodescendiente. Por lo tanto, por ejemplo, mi hipótesis se refuta. Muy bien, Julia, ¿a todos les pasó lo mismo? ¿A todas y todos? Sí. Sí, a mí me dio lo mismo. Puede ser que en términos de probabilidad haya un 3, no sé si lo estoy leyendo bien, que haya un 3,6% de probabilidad, de mayor probabilidad siendo blanco europeo de ser condenado a pena de muerte No, ¿por qué 3,6% más? por la diferencia entre blanco europeo y afrodescendiente. Pero ese no es el cálculo de la diferencia porcentual. Ese 3,6% que ves en el cuadro es el total marginal. De todos los casos que van a la corte por homicidio, el 3,6% son condenados a pena de muerte. Esa es la lectura del marginal. El cálculo de la diferencia porcentual tendríamos que abrir una fila abajo. ¿Y cómo calcularías la diferencia porcentual? ¿Qué tendrías que restar a qué? Sí, o sea, de todos los que van a juicio, 3,6 son condenados a pena de muerte, o sea, ese sería mi 100%, digamos. Ese es el total marginal. Esa es la lectura de pena de muerte sin el cruce con origen étnico-racial. Claro. Ahora, lee los otros dos, lee qué pasa con las categorías de la variable independiente que tiene más sentido, o sea, es importante. Sí. Lee eso ahora. Que 4,8%. Sí. No, me está costando interpretarlo, pero porque en términos, me cuesta interpretarlo en términos de 100%, o sea, de ese 4,8 y ese 2,5. Bueno, a ver, ese 4,8 es el porcentaje de qué? Lee ese porcentaje. Intentalo en voz alta. ¿4,8% de quiénes? A ver, léelo. De los blancos europeos. Son condenados a pena de muerte. O excelente. Sea, Y seguí. Ok. Entonces, de las personas que van a juicio de afrodescendientes, 2,5 son condenados a pena de muerte. Sí. A ver. Ok. Entre los blancos europeos que fueron a juicio por homicidio, el 4,8 de los blancos europeos que fueron a juicio por homicidio son condenados a pena de muerte, mientras que ese porcentaje desciende al 2,5% de los afrodescendientes que fueron condenados a juicio por homicidios. Ese porcentaje, el porcentaje de condenados a pena de muerte, ¿se entiende? Entonces, la hipótesis inicial que tenemos se refuta, ¿está bien? Y si tuvieran que hacer una diferencia porcentual, ¿qué restarían? ¿Qué restarían? A mí se me ocurre restar el 4,8 a 2,5. Excelente. ¿Cuánto le da 4,8 menos 2,5? 2,3. 2,3. 2,3 es una diferencia porcentual muy pequeña. Hay que ver si las variables no están... Lo que pasa es que la muestra es muy grande. 10.068 casos es una muestra grande. Hay que ver. Puede ser o que no haya relación entre las variables o que haya relación y sea muy pequeña en favor de los blancos. ¿Se entiende? Sí. Hasta ahora Rodolfo y yo parecemos dos agentes del imperialismo. Y un poco. Esperen, qué manera de condenarnos. Nos están condenando. Rory. Son los datos, es por los datos.
Bueno, Vamos los a ver, datos a ver. también. Los datos no Aguanten, ponen- aguanten un poco. Tengan paciencia, la ciencia siempre triunfa. la ciencia triunfa. Pero mirá, Rory, que si nos cortan la clase hasta acá, nadie resiste un archivo, ¿eh? No, pero fuimos editados, hay que aguantar, a ver qué viene. Para mí se viene una sorpresa, no sé, Vamos a me ver. parece. Hasta ahora todos entendieron, todas las compañeras y compañeros, el cálculo de diferencia porcentual también. Yo lo que primero diría es esto, o las variables no están asociadas o hay una pequeña diferencia a favor de ser condenados a pena de muerte por los blancos europeos. Pauta observada. El cuadro 1 muestra que mientras que las personas de origen étnico-racial blanco europeo tienen 4,8 de probabilidad de ser condenadas a pena de muerte, entre las personas de origen étnico afroamericano esta probabilidad disminuye al 2,5. En base a dicho resultado, la hipótesis inicial se refuta. Otra diferencia es, la diferencia porcentual es baja considerada en términos absolutos, 2,3 puntos porcentuales a favor de los blancos europeos. Pero aunque es elevada en términos relativos a la probabilidad de condenado a muerte de la población afrodescendiente, porque representa casi el doble. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la pauta observada ya la dijimos. Vamos ahora al tema central de la clase de hoy, es que las sociólogas y los sociólogos siempre solemos hacer hipótesis. En realidad, comenzamos con una hipótesis generalmente para relaciones bivariadas, entre dos variables. Pero la realidad social, como decía Weber, siempre suele ser multicausal. Y pueden haber varios factores que estén incidiendo. Y hay múltiples variables relacionadas en un fenómeno. Las sociólogas y los sociólogos buscamos ver cómo es ese modelo de relación entre variables. Entonces, siempre tratamos de buscar, frente a una primera relación bivariada, intentamos incorporar alguna otra variable al análisis para ver qué es lo que ocurre con la relación original cuando incorporamos una tercera variable. Esa es precisamente la lógica del control de variables. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que ocurre con la relación original cuando introducimos una tercera variable? ¿Está bien? Piensen un comentario a eso que dice Pablo, que piensen que cuando nosotros tratamos de pensar en qué es lo que causa un fenómeno, a medida que incorporamos variables, lo que hacemos es reducir el azar en la causa. O sea, si nosotros explicamos un fenómeno con una variable que después lo vamos a ver en método 2, ¿no? Pero que explica el 10% de la variación de ese fenómeno, podemos decir que el otro 90% sigue siendo desconocido, podemos decir es el azar, es la casualidad. Y a medida que vamos agregando variables, vamos reduciendo lo desconocido y vamos aumentando lo explicado. O sea, en este caso nosotros metimos una variable en la explicación y pudimos explicar cierta pauta. Ahora vamos a meter otra y podríamos seguir así reduciendo lo desconocido en la explicación de ese fenómeno. Pero bueno, la tercera variable que se agrega es para refutar lo que se vio en las otras dos variables, o sea, para ver si es correcto ese análisis, o es para explicar otra cosa, porque por ejemplo en este caso podés agregar la variable de si los descendientes afroamericanos son condenados a juicios, entonces quizá ahí sí cambian los porcentajes. Está bien lo que señalas, pero uno pone una tercera variable con la sospecha diciendo, bueno, nosotros teníamos una hipótesis inicial y hicimos un primer cuadro bivariado. Ese cuadro bivariado nos arrojó un resultado que refuta nuestra hipótesis inicial, pero
Pero seguimos nosotros con la sospecha. ¿Pero cómo? Si Estados Unidos es una sociedad racista, entonces como sociólogas y sociólogos nos preguntamos, acá está pasando algo. Acá nos está faltando algo en el análisis. Y si ponemos otra variable, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Se entiende la Sí. idea? Sí, sí. Uno incorpora variables para lograr interpretaciones más sofisticadas y para entender lo que está ocurriendo en la realidad. Veamos este tercer cuadro. Lo que pasa es que reformulamos la hipótesis y ya la pusimos ahí la hipótesis, pero vean un cuadro, incorporen origen étnico-racial de la víctima y armen una hipótesis con origen étnico-racial de la víctima. Es decir, el defendido es la persona que supuestamente causó, ¿no? El homicidio. Ahora ustedes agreguen una tercera variable que es origen étnico-racial de la víctima y complejicen la hipótesis. ¿Se entiende la consigna? Sí. Yo no entendí. No. Háganlo, por favor. ¿Quién dijo que entendió? Yo, Emilia, no entendí. Emilia no ¿Cómo entendió. que? ¿Quién dijo que entendió? Yo, Julia. Julia, ¿podés explicar lo que estoy intentando decir? Sí, que lo que vamos a hacer ahora es introducir otra variable que es el origen de la persona que fue víctima de ese asesinato, ¿verdad? Sí. Entonces, si es afrodescendiente o blanco europeo, ver cómo afecta a la persona que está siendo defendida. Creo que me hizo un choclo. No, está bien. Es saber si afecta o no eso en la pena de muerte. ¿Cómo podrían complejizar la hipótesis inicial? Es que yo entendí que en la hipótesis inicial ya estábamos teniendo en cuenta el origen étnico-racial. Claro, pero en esto lo que hay que tener en cuenta es el origen étnico-racial en la víctima de la persona que es condenada después a pena de muerte. Entonces la hipótesis tendría, lo que hay que relacionar es, por ejemplo, una persona blanca europea que es condenada a pena de muerte, si su víctima era de origen afrodescendiente o era blanco europeo. Eso, excelente. ¿No? No sabría cómo redactarlo, pero creo que esa es la idea. Está excelente la idea. Está Gracias. muy bien tu idea. Excelente. ¿Emilia habló? ¿Quién habló? Victoria. Victoria, para ir conociéndolas y conociéndolos. Vamos, muy bien. Muy bien. Excelente esa idea. Ahora lo que tienen que hacer es complejizar la hipótesis inicial, teniendo en cuenta también como variable a el origen étnico-racial de la persona que fue víctima de ese homicidio. ¿Está bien? ¿Quién se anima a decir una hipótesis un poquito más compleja? Ahí Bruno puso en el chat. A ver, Bruno. Te leo porque no tiene micrófono. Las personas afrodescendientes llevadas a juicio por una muerte de una víctima blanca europea es más probable que sean condenadas a muerte. Bruno, sos un grande. Medalla de oro para los que leen ¿cómo era el diario Lee? Es Premio Maradona. Excelente hipótesis. Excelente hipótesis. Igual quien le preguntó, ¿Cómo lo ves, Rodolfo? pero más probable que qué. ¿Cómo? Es más probable que sea condenado a pena de muerte que bueno, la hipótesis puede ser así, o sea, es el grupo que va a tener mayor probabilidad, según él. O sea, Yo lo pensé de otra manera igual. a ver, pero está excelente lo de Bruno, ¿eh?
que si una persona, o sea, que si la persona que fue matada es blanca, por una persona blanca, la pena de muerte se concreta. Entonces yo supongo que las personas blancas matan a más personas blancas. No sé si está bien. Es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis. No estaría tan en relación, como hipótesis de trabajo es correcta y vos podés ver si se refuta o se corrobora. No es una hipótesis tan correcta según el imaginario étnico-racial de la sociedad norteamericana y sus consecuencias, ¿se entiende? Sí. Es una lectura más, a ver, por decirlo así, tu hipótesis está bien, Julia. La de Bruno es una hipótesis bien sociológica. ¿Se entiende? Él, según el prestigio social de los distintos grupos y las consecuencias institucionales que tienen en Estados Unidos, según lo que ve. Rodolfo, ¿vos querés agregar algo? No, va bien, me parece. Están pensando bien el tema y ahora o sea, lo que siempre tienen que tener en cuenta que cuál es nuestra variable dependiente, que es lo que estamos analizando, es el porcentaje de condenados a pena de muerte. O sea, eso es lo que tenemos que ver cómo varía. Primero teníamos dos grupos, digamos, los juzgados de origen blanco europeo, los juzgados de origen afrodescendiente. Y ahora le agregamos una variable y se generaron 4 grupos para la comparación. Pero siempre lo que queremos ver es cómo varía el porcentaje de condenados a pena de muerte. Eso no lo pierdan de vista. Bien. Chicas, chicos, vean esto. Nosotros como sociólogas y sociólogos tenemos una sospecha. El primer cuadro, la pauta que daba, nos parece un poco sospechosa. Veamos, entonces reformulamos la hipótesis. Decimos, la probabilidad de ser condenado a muerte depende más del origen étnico-racial de la víctima que del origen étnico-racial del defendido. Como hipótesis, como una primera idea tentativa. Y ahí decimos, la población afroamericana tiene mayor probabilidad de ser condenada a pena de muerte cuando la víctima es blanca europea. Esa era la hipótesis que propuso Bruno. Y fíjense que es una hipótesis que interrelaciona las dos variables. La población afroamericana tiene mayor probabilidad de ser condenada a pena de muerte cuando la víctima es blanca europea. Y la población tiene mayor probabilidad, en realidad hasta podemos formularlo así, de todos los grupos, la población que tiene mayor probabilidad de ser condenada a pena de muerte es la afroamericana, cuando la víctima es blanca europea. ¿Está bien? Entonces ahí claramente se hace la hipótesis de trabajo que incluye a las dos variables. Fíjense que acá tenemos el cuadro en absolutos. ¿Lo pueden ver ustedes? Sí. Bueno, en base a este cuadro, calculen ustedes los porcentajes para ver cómo dan. Fíjense en esta consigna. Fíjense qué ocurre con la relación original en las categorías de la variable de control. Lo que nosotros hicimos ahora fue introducir una variable de control. ¿Todas y todos lo ven? Rodolfo, ¿vos lo podés ver? ¿Lo estás viendo? ¿El cuadro? Sí, se ve. Bueno, vamos. Una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Esto sería una tabla trivariada? Esto es una tabla trivariada. Ah, ok. Tri de 3. Tri variada. Sí. Fíjense que ahí están las tres variables, ¿la ven? Sí, sí. Están en absolutos. ¿Se puede leer este cuadro en absolutos? No. Sí, se ve.
Bien, ¿se puede leer el cuadro en absolutos? No, dijeron. Muy bien. Hay que calcular los porcentajes. ¿En qué sentido hay que calcular los porcentajes? De la suma. De la variable independiente. Excelente, excelente. ¿Y cómo hacemos en relación a la variable de control? Y tomamos el total, o sea, yo lo que estoy pensando es tomar el total, por ejemplo, de 4.645, que es el total de blanco europeo, y ver el porcentaje de sí y de no. Y lo mismo con 731, que es el total de afrodescendientes. Sí. Pero te falta algo ahí. Los 4.645 son blancos europeos cuya víctima, ¿qué origen tenía? Blanco europeo. Claro, Bien. por eso. De esos 4.645 son blanco europeo, pongámosle. Los 731 son afrodescendientes blanco europeo, con víctima blanco europeo. Claro, acá está combinando, o sea, todos esos datos no es que son datos del origen del defendido, sino que hay que ir leyendo el origen Por de eso víctima con el origen del defendido. sí, les dijimos que son 4 categorías ahora. Pasaron Sí. de ser 2 categorías de comparación a ser 4. ¿Cuáles serían esas 4 categorías? ¿Alguien las puede resumir? 4 categorías. Que vamos a comparar. Son 4 grupos los que vamos a comparar. Bueno, el primero son blanco europeos que tuvieron como víctima blanco europeo. Son 4.645. Sí. El segundo grupo son afrodescendientes que tuvieron como víctima a blanco europeo. Son 731. Sí. ¿Y cuáles son los otros 2 grupos? Blanco europeo que tuvo como víctima a afrodescendiente y afrodescendiente que tuvo como víctima a otro afrodescendiente, ¿no? Perfecto. Bien. Calculen los porcentajes y vamos a ver qué pasa con la comparación. Vamos. 3 minutos, vamos. 4 minutos. Un porcentaje por minuto. Pongan en el chat cuando terminan. Con calculadora, vamos, vamos, vamos. Muy bien, chicas y chicos, bien, bien. Estamos con ritmo, vamos, vamos, vamos. Estamos como Bilardo en la previa del Mundial 86, ¿eh? Sí. Vamos, ahí, motivación, motivación. Me estaba acordando de eso. Hablando de Bilardo. Te conozco. Pasaron la final. Dijiste eso, estaba pensando en Bilardo cuando lo llevó a la Horticochea a entrenar a la autopista. Sí, sí. Viste que el domingo pasaron la final del Mundial 86. Ay, qué lindo. Creo que la mayoría de nuestros alumnos no habían nacido en esa época todavía. No. Estamos viejos. Chicas, chicos, estuvimos toda la semana pensando esta clase, así que no puede fallar. Bueno, ¿alguien sacó los porcentajes? Hola. ¿Puedo intentar? Soy Candela, que hablé hace un rato y se me fue el wifi en plena pregunta, así que me quedé, que quedó medio cortado. Perdón. A ver, para la categoría de afrodescendiente cuya víctima era un blanco europeo, hay un 12
12,5% de que sea condenado ay, se me fue, bueno, de que sea condenado a pena de muerte. Mientras que cuando un blanco europeo, cuya víctima es otro blanco europeo, hay un 4,8% de que sea condenado a pena de muerte. Por lo tanto, es más probable que si vos sos un afrodescendiente y tu víctima es un blanco europeo, es más probable que vos vayas, digamos, seas condenado a pena de muerte que si sos un blanco europeo que mata a otro blanco europeo. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, bien. Ay, ¿vieron ese efecto? ¿Lo vieron? Sí, se ve una muy linda flechita. Pero cayó la flechita. Bueno, ahí está. Fíjense todos, ahí. Hicimos los porcentajes. Lo que vimos es qué ocurre con la relación original cuando introducimos una variable de control, que es el origen étnico-racial de la víctima. Y ahí lo que vemos es que el grupo que de la comparación entre esos 4 grupos, ¿se acuerdan que comparábamos 4 grupos? Blanco europeos cuya víctima era blanca europea, afrodescendientes cuya víctima es blanco europeo con una víctima afrodescendiente y afrodescendiente con una víctima afrodescendiente. De esos 4 grupos, el mayor porcentaje lo tienen los afrodescendientes que matan a los blancos europeos. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí. Sí, 12,6. 12,6 y el porcentaje aumenta sustantivamente. Es decir, acá se comprueba la hipótesis que planteaba Bruno. Bruno dijo, ¿se acuerdan la hipótesis de Bruno? Sí, se comprueba. Se corrobora la hipótesis de Bruno. Muy bien. Vamos a hacer una lectura. Pauta observada. ¿Quién quiere leer? Bueno, ¿alguien? ¿O yo no estoy escuchando? Lo que está en la pantalla. ¿Puede ser que se perdió la pantalla? Sí, No, yo lo vi. quedó en pauta observada. Sí se ve. Ah, bueno, yo no la estoy viendo. Bueno, no, lo que decía Pablo era que alguien interprete los resultados de la lectura del porcentaje en base a lo que planteó él y la pauta observada. ¿Cómo sería? Leo la diapositiva que está acá en Dale, pantalla. sí, yo no la estoy viendo, pero dale, Dale. léela, a ver qué dice. El cuadro 2 analiza qué ocurre con la relación original cuando se introduce la variable de control. Permite observar que entre la población de origen afroamericano aumenta considerablemente el porcentaje que es condenado a pena de muerte cuando la víctima es blanca, 12,6%. Este porcentaje, ¿siguió? Sí, Este porcentaje es 7,5 puntos porcentuales mayor que entre los blancos europeos que matan a los blancos europeos, que es de un 4,9%. sí. Cuando los blancos matan a la población afrodescendiente, también son más condenados a muerte.
un 3,4%, que cuando los afrodescendientes matan a personas de su mismo origen étnico, 0,8%. En términos generales, se observa una tendencia general a condenar más a pena de muerte los crímenes interraciales, y en este contexto son más castigados los afrodescendientes cuando matan a personas blancas. Muy bien. Bueno, vieron entonces qué es lo que pasaba con el cuadro original. En el cuadro original veíamos que los blancos eran más condenados a muerte que los afroamericanos. Pero al introducir la nueva variable en el análisis, podemos ver que la categoría que tiene mayor probabilidad de una condena de muerte son los afroamericanos que tuvieron como víctima a alguien de origen blanco europeo. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. El resto, ¿cómo lo ves? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este nuevo cuadro trivariado? Tengo una pregunta. Cuando pedís así que interpretemos el cuadro, es como que, o sea, que arrojemos, que analicemos esos resultados y exponemos los porcentajes también. Sí, cuando les decimos que interpreten un cuadro, lo que primero tienen que hacer es calcular los porcentajes. Sí. Y después tienen que interpretar esos porcentajes, que en general lo que les pedimos es que calculen diferencias porcentuales para poder interpretar, para hacer una interpretación más precisa. O sea, los pasos de interpretación son los que habíamos visto en la clase pasada. Identificar cuál es la variable independiente y la dependiente, calcular los porcentajes en dirección de la variable independiente, de manera que el 100% va a estar en cada categoría de la variable independiente, y finalmente calcular la diferencia porcentual en categorías seleccionadas. En el caso del ejemplo del ejercicio que vimos al principio era liberales versus conservadores. En este caso podríamos comparar la diferencia porcentual entre blancos que tuvieron como víctima a blancos y afroamericanos que tuvieron como víctima a blancos. ¿Cuál es la diferencia porcentual entre esos dos grupos? ¿Y a favor de quién? Está en la filmina, la compañera lo leyó, pero les pregunto como para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Qué porcentaje de los... bueno, ahora no pueden ver el cuadro, pero a ver, Cuando el que comete el crimen es afrodescendiente y su víctima es blanca, sí, la diferencia porcentual es de 7,5 puntos. ¿en comparación con quién? En comparación con los blancos europeos que matan a otros blancos europeos, que es de 4,9. Perfecto, entonces vamos a resumir. El porcentaje de condenados a pena de muerte cuando el autor del crimen es afroamericano y la víctima es blanca, perdón, ¿cuál es el porcentaje de condenados? 12, habían dicho. Yo no estoy viendo los cuadros, pero por lo que me acuerdo. Sí, 12,6. Bueno, el porcentaje de condenados cuando el autor del crimen es blanco y la víctima es blanca, digamos. ¿Qué porcentaje? 4,9. Bueno, entonces a partir de ahí ustedes pueden calcular la diferencia porcentual, que es de 7, ¿cuánto? 7, ¿Y en qué unidad la expresamos? puntos porcentuales. Puntos porcentuales. Perfecto. Entonces, digamos, habría que ver qué hipótesis habíamos planteado al principio, pero hubiera sido lógico plantear de que
esperábamos que haya una relación entre origen étnico del autor del crimen y origen étnico de la víctima, siendo que los afroamericanos que asesinan a personas de origen blanco europeo esperaríamos que tengan mayores condenas a muerte que blanco europeos que asesinan blanco europeo. Bueno, esa podía ser nuestra hipótesis, se confirma y hay una diferencia de 7 puntos porcentuales. ¿Estamos? Ese sería el cierre de la interpretación. Bueno, estamos ya bastante pasados de tiempo. Este PowerPoint lo van a subir después. Sí, lo vamos a mandar. ¿Les llegó el PowerPoint de la clase pasada? Sí. Buenísimo. Bueno, este ejercicio de cuadro trivariado es similar a lo que hablábamos la vez pasada con lo de Titanic, cuando decíamos que había otras variables que podían influir en la relación entre categoría del pasaje y probabilidad de sobrevivir, que era, por ejemplo, género, edad. Es el tipo de análisis donde nosotros tratamos de pensar qué otras variables pueden ser importantes para analizar una relación bivariada, pero siempre partimos de la relación bivariada. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, yo diría que cerremos la clase acá. Si llega a quedar algo en el tintero, le vamos a mandar un mail porque no sé qué pasó seguramente Pablo se quedó sin conexión. Así que, bueno, la clase que viene vamos a ver los ejercicios que tenían que hacer. Vamos a resolver las dudas de ejercicios de tablas bivariadas y seguramente le mandaremos ahora en estos días un ejercicio como el que vimos hoy, de análisis trivariado. ¿Estamos? Perfecto. Dale. Bueno, entonces... ¿Los ejercicios los subimos al campus o no es necesario? No, por ahora no. Sigan resolviéndolos y el miércoles que viene los revisamos. Bueno, dale. Dale. Gracias. Bueno, gente, Gracias. nos vemos el miércoles que viene.